El amanecer se abría sobre los suburbios de Colorado con la delicadeza de un secreto. Las montañas aún guardaban la sombra azul de la noche, y la niebla bajaba desde los pinos como un aliento antiguo que se resistía a disolverse. En el valle, el pueblo despertaba un ladrido, el motor de un autobús escolar, una radio encendida con noticias que nadie escuchaba. Frente a la escuela primaria Pine Creek, las luces del estacionamiento seguían encendidas. El aire olía a tierra húmeda y a desayuno. Una bandada de cuervos se dispersó cuando sonó la primera campana y el patio cobró vida. Los niños corrían, reían, se empujaban entre columpios y porterías. Todo parecía exactamente como debía ser, hasta que alguien vio las huellas. Detrás del patio, donde el terreno bajaba hacia los contenedores de basura, el barro guardaba marcas grandes frescas de bordes definidos. Una madre se inclinó, comparó su mano con una de ellas y murmuró: «No puede ser un perro». Su voz tenía más curiosidad que miedo. «¿Qué animal deja esto?». Nadie respondió, pero todos se acercaron. Algunos padres sacaron sus teléfonos, buscaron fotos en internet, compararon tamaños. El rumor se encendió como yescas son de lobo. «Seguro bajó del bosque anoche. Mi vecino oyó un aullido». En cuestión de minutos, la normalidad se quebró. Los rostros se tensaron. Los niños fueron llamados a entrar. Las conversaciones se convirtieron en alertas. En la esquina del patio, la maestra de ciencias naturales, Harper Lewis, observaba en silencio. Tenía 27 años y una calma poco común. Mientras los demás veían peligro, ella veía un mensaje que necesitaba leerse con cuidado. Caminó hacia las huellas, se agachó, midió con los ojos la distancia entre las pisadas. No había señales de arrastre, ni marcas de garras descontroladas, solo pasos que iban y venían, como si el animal hubiese olfateado la basura y se hubiera marchado. El viento movió su cabello y trajo el olor de los pinos. Harper cerró los ojos un instante y recordó una voz de su infancia. «Las huellas no son amenazas, son palabras del bosque», decía su padre, guardabosques de profesión. «Si aprendes a leerlas, entenderás lo que callan los animales». Aquel recuerdo tan cálido chocaba con el murmullo de pánico que crecía a su alrededor. Cuando se levantó el director de la escuela, ya hablaba por teléfono con la policía local, y un grupo de padres exigía cercas más altas. «No quiero que mis hijos vuelvan a jugar afuera», gritó una mujer. «Anoche escuché aullar», añadió otro. Harper los observó sin interrumpir. Sabía que el miedo era contagioso. También sabía que la ciencia tenía una forma más lenta pero más duradera de curarlo. Aquella tarde, la escuela organizó una reunión urgente. En la biblioteca, el aire olía a papel viejo y café recalentado. Harper escuchó cada palabra peligro, amenaza, cámaras de seguridad. Cuando le pidieron su opinión, habló con voz suave. «No hay señales de ataque ni rastros de agresión. Es posible que haya bajado buscando comida. Los lobos evitan las zonas habitadas». Algunos la miraron con escepticismo, otros con impaciencia. Un padre golpeó la mesa. «¿Y si vuelve? ¿Y si no tiene miedo de nosotros?». Harper sostuvo su mirada sin desafiarla. «Entonces, tendremos que aprender a no provocarlo», respondió. No hubo aplausos ni apoyo. Solo un silencio tenso, como cuando una cuerda vibra antes de romperse. Esa noche, mientras la mayoría del pueblo dormía, Harper volvió a la escuela. Llevaba una linterna, una cámara de movimiento y la determinación serena de quien necesita entender antes de juzgar. Colocó la cámara detrás de los contenedores, justo donde las huellas se hacían más nítidas. La ajustó con cuidado, se aseguró de que el sensor apuntara al rincón donde el barro aún guardaba forma. «Si realmente hay un lobo», murmuró, «quiero conocer la verdad, no el rumor». El viento sopló entre los pinos agitando las sombras. Harper cerró la reja y se marchó sin mirar atrás. La madrugada cayó sobre el patio vacío. La luna colgaba entre nubes rotas y la cámara con su pequeño parpadeo rojo parecía un ojo vigilante. Pasaron minutos, luego horas. Y entonces, a la 1:43 AM, algo cruzó el encuadre. Una sombra grande delgada se deslizó desde la línea de árboles. Dos ojos reflejaron la luz azulada, un lobo gris. Se movía con cautela, la cabeza baja, el hocico inquieto. No gruñía, no corría. Olfateó los contenedores, empujó una tapa con el hocico, se echó atrás. Durante unos segundos levantó la mirada y miró directo al lente como si supiera que alguien lo observaba. Luego se perdió entre los arbustos silencioso como la nieve cayendo sobre hojas muertas. Al amanecer Harper revisó la grabación. El video era nítido,
Allí estaba el lobo cansado, flaco, buscando comida. No había rastro de agresión, solo hambre. Se quedó mirando la pantalla con una mezcla de asombro y compasión. No es un monstruo, susurró. Es un visitante que intenta sobrevivir. Abrió su cuaderno y escribió una sola línea. El miedo nace de lo que no entendemos. Mañana empezaré a buscar respuestas. Los días siguientes, el rumor del lobo se convirtió en tema de conversación permanente. En los pasillos de la escuela los niños murmuraban con una mezcla de miedo y emoción. Mi papá dice que los lobos atacan a la gente. Mi abuela dice que son malos como en los cuentos. Harper los escuchaba con paciencia. Sabía que el miedo comienza con las historias que nos cuentan, pero también puede desaparecer con las historias que elegimos entender. En una de sus clases, llevó un mapa de Colorado y marcó con círculos rojos las zonas donde los lobos habían regresado en los últimos años. Después de muchas décadas, están volviendo, explicó, no para cazarnos, sino para recuperar su hogar. Un niño levantó la mano, y si uno de ellos se equivoca y entra al pueblo, Harper sonrió. Entonces es nuestro turno de comportarnos bien, no correr, no gritar, no acercarnos, y avisar a un adulto. Ellos no buscan peleas. Los niños asintieron. Por primera vez, la curiosidad superaba al miedo. Harper vivía sola en una cabaña a las afueras del valle, a medio camino entre la ciudad y el bosque. Desde la ventana de su cocina podía ver el mismo cordón de pinos que rodeaba la escuela. Su padre le había enseñado a reconocer las huellas, a distinguir un paso de un salto, a leer el lenguaje del terreno. En la repisa aún conservaba su vieja brújula oxidada y un cuaderno lleno de anotaciones de campo. Esa noche volvió a revisar el video. Lo miró fotograma a fotograma, el movimiento de las orejas, el reflejo del ojo, la tensión del cuerpo. Está solo, pensó. Sin manada, sin territorio, solo hambre. Se preguntó cuántos más andarían así desplazados por carreteras cercas y urbanizaciones. Fuera el bosque respiraba. El viento golpeó suavemente las ventanas y Harper apagó la luz. En su mente, el rostro del lobo se mezclaba con una sensación que no sabía nombrar respeto. El día siguiente amaneció con un cielo de cobre. La escuela retomaba su ritmo, pero la tensión seguía flotando. Durante el recreo, Harper observó a los niños jugar sin apartar demasiado la vista de la cerca trasera. Las huellas ya secas aún se distinguían como cicatrices en el barro. El director se le acercó. Harper, los padres siguen preocupados. Creen que deberíamos cerrar esa zona hasta que el animal desaparezca. Ella asintió, aunque en su mente pensó, ¿desaparecer? ¿O simplemente pasar de largo si dejamos de invadir su camino? Cuando terminó la jornada, se quedó sola en el aula. Fuera el sol se hundía detrás de los pinos. En la pantalla de su portátil, el video del lobo se reproducía una vez más, y Harper se detuvo en el momento exacto en que el animal miraba al lente. Había algo en esa mirada, una mezcla de inteligencia y cansancio que la desarmaba. Anotó en su cuaderno, no siempre los que llegan son amenazas. A veces solo son sobrevivientes que cruzan la frontera invisible entre nuestro mundo y el suyo. Luego, cerró el cuaderno y apagó la luz. El viento volvió a soplar trayendo con él el rumor distante del bosque. No era un aullido, pero casi. En los días que siguieron, Harper se convirtió en el centro de un pequeño debate. Algunos padres la acusaban de romantizar a un depredador. Otros decían que exageraban los riesgos. El director, atrapado entre ambas posturas, pidió informes gráficos, cifras. Harper los preparó sin quejarse: ataques en Colorado, épale 0. Observaciones recientes, migraciones naturales. Riesgo real, mínimo. Pero los números rara vez calman al miedo. Una tarde, al salir de la escuela, Harper se detuvo junto a la cerca. Las montañas se teñían de violeta. En el suelo entre las hojas creyó ver nuevas marcas, pequeñas borrosas como si la lluvia las hubiera casi borrado. Volviste, pensó, sin saber si hablaba con el lobo o con la esperanza. El eco del valle respondió con un soplo de aire frío. Esa noche decidió volver a revisar la cámara. El reloj marcaba las 1:13 am cuando el sensor volvió a activarse. Allí estaba otra vez el mismo lobo. Caminaba despacio, el hocico pegado al suelo. Olfateó el aire, se detuvo, giró la cabeza hacia el edificio. La nieve caía en copos finos iluminados por el farol del patio. En un momento, el animal se sentó. No buscaba nada, solo miraba. Harper observó esa quietud con una mezcla de ternura y desvelo.
La imagen era tan serena que parecía un cuadro. Apoyó el mentón en la mano y pensó en sus alumnos, en cómo les enseñaría que el miedo no siempre protege, que a veces solo separa. Cuando la grabación terminó, el lobo se perdió en la oscuridad y ella se quedó con la sensación de que algo estaba cambiando, aunque no sabía qué. Apagó la pantalla, pero el brillo siguió un instante en su rostro como una pequeña llama. El silencio que siguió no fue vacío, fue promesa. El lunes amaneció con una luz pálida que no terminaba de decidirse entre el azul y el gris. En la carretera, las marcas de los neumáticos parecían cicatrices frescas sobre la humedad. En la escuela, el olor a papel mojado se mezclaba con el de las mochilas recién abiertas. Los niños entraban con pasos saltados, como si el frío los obligara a avanzar deprisa, pero sus ojos miraban de reojo hacia la cerca trasera, el lugar donde el rumor se había hecho casa. Harper llegó antes que todos. Tenía la costumbre de encender las luces del pasillo una a una como si fueran luciérnagas obedientes. En el aula, apoyó el termo de café junto al microscopio y dejó la mochila sobre la silla. Luego abrió la ventana, el aire frío entró como una hoja afilada y le pellizcó la piel de las manos. No cerró. Prefirió sentir el invierno y su verdad afuera, el mundo no era un libro, era un cuerpo vivo. Sacó su cuaderno. En la página del día anterior, donde había escrito «Mañana empezaré a buscar respuestas», añadió una lista breve sin adornos, reforzar contenedores, pestillos, llamar a CPW Colorado Parks and Wildlife, validar comportamiento, preparar mini lección, qué hacer si ves fauna, revisar cámara noche 2, hablar con dirección medida sin pánico. Mientras copiaba los puntos en caligrafía clara, escuchó el primer timbre y detrás de él una sinfonía titubeante. Risas, pasos, un comentario sobre huellas gigantes. Sonrió sola. Si había un idioma que podía torcer la dirección del miedo, era el de la curiosidad. A media mañana, cuando las clases ya respiraban su propio ritmo, el director apareció en la puerta. Se llamaba Elliot, un hombre de hombros caídos y amabilidad de biblioteca. Tenía un gesto prudente de quien aprendió a navegar la autoridad con el menor ruido posible. Harper dijo sin entrar, «¿Tienes un minuto?» Él asintió. En el despacho, sobre la mesa de madera que llevaba la historia de tantos papeles, había una carpeta con impresiones de correos. Elliot se aclaró la garganta. «Los padres», empezó. «Algunos agradecen tu postura, pero otros están muy preocupados. Quieren garantías cercas, más altas, cámaras, quizá incluso un guardia en la puerta trasera». Harper lo miró sin crispación. Había aprendido a leer el miedo en las comisuras de los labios y en la forma en que las manos buscan algo que no está. Apoyó los dedos en el borde de la mesa. «Podemos reforzar la seguridad», dijo, «pero lo más efectivo es simple, que la basura no sea una invitación. Pestillos, rutinas claras y educación. Si los niños saben qué hacer, el pánico pierde suelo». Elliot asintió agradecido por la concreción. Sin embargo, bajó la voz como si compartiera un secreto que no quería poseer. «Habrá una reunión con el comité de seguridad el viernes. Prefiero que tengamos hechos, no opiniones». «Los traeré», respondió Harper. «Y si me lo permites, presentaré una mini guía para familias. Breve, 3 reglas». 3, repitió él aliviado. «Me gustan los números pequeños». Salió con discreción. Cuando la puerta se cerró, la maestra dejó salir un suspiro que no sabía que retenía. Empezó a escribir en una hoja en blanco, con tinta negra, convivencia con fauna en Pine Creek, no alimentar directa o indirectamente, no acercarse, no correr, no gritar, reportar avistamientos de autoridades, no a redes sociales. Debajo, trazó un rectángulo y lo llenó de teléfonos, flechas, diagramas mínimos, si sucede X, hacer Y, nada de adjetivos, nada de épica. La seguridad no necesita poesía, necesita claridad. En clase, cambió el plan de estudios sin pedir permiso a nadie que no fuera su conciencia. Guardó el tema de la fotosíntesis para la semana siguiente y sacó mapas, fotos pequeñas, huellas moldeadas en yeso, tesoros heredados de su padre. Repartió las piezas sobre las mesas. «Hoy vamos a aprender a leer el suelo», anunció, y el murmullo se hizo expectación. Colocó en la pizarra una línea horizontal y, como quien abre una puerta, dibujó una cadena pino. Ciervo, lobo, suelo fértil, aves. La naturaleza, dijo, es conversación. A veces los humanos interrumpimos. No queriendo, pero interrumpimos.
Una mano se alzó al fondo, la de Lila, ojos pacientes y voz que siempre sonaba como la primera gota de lluvia. Miss Harper, mi papá dice que un lobo puede atacar si tiene hambre. Harper sostuvo a la niña con la mirada y asintió con respeto, no con condescendencia. Tu papá tiene razón en cuidarte. Un animal es un animal. Por eso no debemos acercarnos. Pero también es verdad que los lobos evitan a las personas. La curiosidad la tenemos nosotros. Hubo risitas, no de burla, de alivio. Y si lo vemos en el recreo, preguntó Mateo, el de los rizos rebeldes. Entran en grupo, no corren, no gritan, me avisan a mí o a cualquier adulto. Entramos al edificio con calma. Respiren, los pulmones son mejores jefes que el miedo. La frase se quedó flotando. Los pulmones son mejores jefes que el miedo. A Harper le gustó lo bastante como para anotarla mentalmente, pero no la subrayó. Había aprendido a no enamorarse de sus propias frases. Las buenas sobreviven sin empujón. Antes de terminar, apagó las luces y puso en el altavoz un audio breve, un aullido, lejano, grave, con ese vibrato de botella de vidrio sobre el borde. No era amenaza, era una geografía. Nadie habló, nadie se asustó. Hubo un silencio tan atento que por un segundo creyó escuchar, más allá del audio, el bosque respirando. Listo, dijo, y encendió de nuevo la sala. Eso que oyen no nos pide miedo, nos pide distancia. La tarde siguió su curso con pasos normales, pero el mundo terco decidió probar la consistencia de las nuevas certezas. Cuando Harper cruzó el pasillo con la carpeta para la sala de profesores, oyó una discusión en la puerta de la dirección. Reconoció la voz de uno de los padres más inquietos, el de la propuesta del cerco eléctrico, y la de otra madre que temblorosa pedía que no se juegue con el destino. Respiró para no entrar con la armadura puesta. Asomó la cabeza, pidió permiso con la mirada. Elliot le hizo una seña para pasar. Miss Harper, dijo el padre cuadrando los hombros. Es cierto que puso cámaras en el patio. Sin autorización del comité, ella no mintió. Sí, coloqué una cámara de movimiento orientada a la zona de basura. No apuntaba a los niños ni al edificio, solo quería datos. El padre apretó la mandíbula. Datos. ¿Y si en vez de datos obtenemos un ataque? Si no hay comida a mano, contestó ella, no habrá visitas. Ya pedí pestillos. Y estoy preparando un protocolo con CPW. Entonces usted asume la responsabilidad si algo pasa, intervino otra voz. Harper reconoció el filo de la pregunta. No era deseo de verdad, era deseo de culpable. No rehuyó. Asumo mi responsabilidad docente, enseñar, prevenir, coordinar con autoridades. Pero la responsabilidad de convivencia es de todos. Cerrar bien las tapas, no dejar restos, no convertir el miedo en espectáculo. Hubo un silencio que duró un segundo más de lo normal. Elliot, con la diplomacia aprendida, cerró la conversación. Nos veremos el viernes, dijo. Traeremos propuestas, no acusaciones. Salieron. Harper se quedó un momento mirando un mapa de rutas de evacuación colgado en la pared. Propuestas, no acusaciones, repitió en su cabeza, como quien acaricia una piedra lisa en el bolsillo. Esa noche, la escuela crujía bajo el frío como una casa antigua que recuerda sus primeras maderas. Harper volvió al patio trasero con guantes de lana y una linterna. El cielo lucía limpio, lleno de estrellas, que parecían clavos brillantes sosteniendo una bóveda vieja. Aseguró cada pestillo con la paciencia del que sabe que los detalles deciden el rumbo de una historia. Luego se detuvo junto a la cerca. Había marcas de pezuñas pequeñas. Zorros, quizá. Sonrió a lo invisible. De regreso a casa calentó sopa en una olla pequeña. La cocina olía a salvia y a pan tostado. Mientras comía, encendió el portátil. Abrió la aplicación de la cámara. El recuadro negro esperó con su parpadeo rojo. A las 1:07, el sensor se activó. Sombra, aire, 2 ojos. El lobo regresó. Se movía como si cada paso midiera el mundo. Acercó el hocico al contenedor. Olfateó, tanteó el pestillo nuevo con una curiosidad que era pura lógica. No forcejeó. Dio un círculo amplio, un respeto geométrico, y se detuvo frente al borde de luz del farol. Por un segundo, la cámara captó el vapor de su aliento. Harper, sin darse cuenta, dejó de respirar como si su propio aire estorbara. El lobo miró hacia el edificio. No había niños, no había ruido, no había comida fácil. El animal giró la cabeza hacia el bosque lento, como quien escucha un llamado que no es exactamente sonido, y se fue. La sombra tardó un latido más en desaparecer del todo.
Harper apoyó la frente en el dorso de la mano y escribió en el cuaderno sin apartar del todo los ojos de la pantalla: cuando el mundo no te recompensa por acercarte, recuerdas cómo alejarte. Pestillos, 1. Habituación 0. Cerró el portátil, pero dejó la luz encendida. El silencio tenía el grosor de una manta que por fin calienta. A la mañana siguiente, llevó a clase un ejercicio que bautizó los 3 silencios. Ya lo había imaginado, pero ahora se atrevía a hacerlo primero. El silencio del bosque pidió a todos que cerraran los ojos y escucharan cómo suena la nieve sobre las agujas de pino. Luego, el silencio del miedo ese, en el que el corazón hace tanto ruido que uno cree oír cosas que no. Por último, el silencio de entender, no el de no hablar, sino el de mirar más tiempo. El miedo es útil, dijo, pero es un mal arquitecto. Construye muros donde bastan señales. Los niños repitieron en coro: señales. Una risa suave atravesó el aula. No era burla, era apropiación. Era suyo. En el recreo, Harper caminó por el borde del patio. Llevaba su termo y el mismo libro de rastreo de su padre gastado, lleno de dibujos en grafito de patas y garras. El conserje Dan, un hombre de manos enormes, que sabían ser delicadas con los cerrojos, se le acercó. Vi la lista que dejó para mantenimiento, dijo. Ya puse pestillos en todos los contenedores, los buenos de los que usan en parques. Gracias, Dan. Mi abuelo era trampero, añadió, como quien ofrece un fragmento de biografía a cambio de otra cosa. Nunca le gustaron los lobos, pero me enseñó a respetar lo que no entiendes. Lo decía mal, pero lo hacía bien. Harper sonrió con los ojos. No hacía falta más. Por la tarde, en la sala de profesores, el mundo volvió con sus garras de titulares. Una radio local llenaba el aire con una conversación torpe. Una escuela en el condado de Jefferson. Un lobo merodeando el patio. ¿Y qué hace la maestra? Poner cámaras. Harper bajó el volumen. No por rechazo, por higiene. Guardó los papeles en una carpeta y los tituló Hechos. Era su manera de peinarle el cabello a la realidad antes de salir a la calle. Antes de irse, pasó por la biblioteca. Entre manuales de ciencia, encontró un libro de ética ambiental. Lo abrió al azar, y una frase la detuvo como un dedo sobre la frente. Cuidar no siempre es intervenir. A veces es sostener una distancia con responsabilidad. Sonrió por dentro. Cerró el libro sin señalar la página. Si era para ella, recordaría el lugar con el cuerpo. La tormenta llegó el miércoles, hecha de ráfagas que hablaban un idioma de viejas maderas. Las tapas de los contenedores golpeaban de vez en cuando pequeñas campanas de metal. Harper quiso salir a asegurar una que había quedado mal encajada, pero el viento la devolvió al pasillo con un empujón de aire. Mañana a primera hora, se prometió con realismo. No toda valentía es abrir una puerta. A las 2:02, el sensor de la cámara se encendió. La imagen bailaba un poco movida por el viento. El lobo apareció en el borde del marco empapado. Se acercó a la tapa que la ráfaga había dejado a medio caer. La tocó con el morro. El metal vibró. Entonces sonó algo que cambió la textura de la noche, un maullido agudo débil, casi un hilo de sonido atrapado en un tarro. El lobo se quedó inmóvil. Giró la cabeza hacia la grieta. Empujó. La tapa rebotó. Alejó la pata, probó con los dientes, hizo palanca con el cuello. La lluvia convertía cada intento en resbalón. Harper había abierto el portátil por costumbre y ahora estaba de pie, la mano sobre la mesa, como si la madera pudiera transmitirse fuerza a través de lo inerte. La tercera vez, el animal clavó los colmillos en la bisagra, torció con un gesto aprendido de nadie. La tapa se volteó con un sonido seco y de adentro salió una sombra temblorosa, un gatito empapado, que patinó sobre el charco y desapareció bajo los arbustos. El lobo no lo siguió, solo lo miró irse inmóvil como quien verifica un resultado. Harper no tomó notas. No podía. En el pecho tenía un corazón con prisa de tren. Tardó unos minutos en recuperar el pulso de persona que escribe. Cuando lo hizo, anotó lo más sobrio que pudo. Un depredador liberó un cuerpo menor. Hecho, no metáfora. Respiró, cerró el portátil, no lloró. No porque no quisiera, sino porque había una emoción más grande que no sabía salir en agua. Se parecía al alivio. Se parecía a la vergüenza por haber dudado de su propio empeño. Se parecía a una plegaria sin dirección. A la mañana siguiente, el viento había barrido la escuela con escoba nueva. El patio olía a resina fresca y a tierra limpia. Harper llegó temprano, antes incluso que Dan.
La tapa del contenedor estaba vuelta con marcas pequeñas de dientes en la esquina. En el barro, las huellas del lobo y otras de pasos ligeros desordenados gato. No necesitaba el video, pero lo tenía. En el despacho de Elliot, conectó el cable al proyector. Estaban el director, la jefa de seguridad, dos maestras que habían pedido asistir. Nadie habló durante el minuto que duró la escena. Nadie cuando el gato saltó. Nadie cuando el lobo renunció a seguirlo. No podemos convertir esto en una narrativa, dijo al fin Elliot con cuidado. No lo es, respondió Harper. Es un hecho operativo. Si no hay recompensa, no hay visita. Y si la hay, a veces lo único que llega es una oportunidad de no empeorar las cosas. Hubo un asentir de cabezas sin ruido. La jefa de seguridad práctica, como una herramienta bien hecha, sacó una libreta. Cambiamos la rutina de basuras, dijo, pestillos revisados al cierre, señalética simple, nada de redes, rutas claras de reporte a CPW. Harper puso sobre la mesa su hoja de 3 reglas. Nadie le aplaudió. Mejor, se adoptan mejor las cosas que no se suben a un pedestal. Y los padres, preguntó alguien. Los niños primero, dijo Harper. Si los niños entienden, los adultos se quedan sin combustible para el pánico. El resto del día fue un ensayo de comunidad. En el aula, Harper convirtió a los estudiantes en cartógrafos, el mapa del corredor ecológico, alfileres rojos, hilos tensos. Les pidió que inventaran señales para el patio, iconos sencillos, 3 palabras por cartel. Cierra la basura. En grupo entra, llama a... Los chicos trabajaron con una seriedad que parecía adulta, pero con el color que solo los niños saben usar sin ironía. Al final de la clase, 2 pequeños se acercaron con un dibujo, un lobo a distancia del contenedor, una línea delgada entre ambos. Es la distancia segura, dijeron. Harper solo dijo, gracias, como si le hubieran devuelto un objeto perdido. Por la tarde, al cruzar el pasillo, se topó con el padre del cerco eléctrico. Él frenó. Ella también. El hombre se quitó la gorra, gesto antiguo de pedir tregua. Vi el video, dijo sin rodeos. No sé qué pensar, pero sé que debo pensar mejor. Si necesita ayuda con... los carteles, no sé. Yo tengo impresora grande. Gracias, respondió Harper con una simpleza que cortó la tensión en pedazos pequeños. La necesitaremos. Se separaron como 2 orillas que por fin coinciden en el mismo mapa. Esa noche Harper no encendió en el portátil por primera vez en días. Dejó la cámara a su cuidado y confió. Preparó una sopa más espesa. Abrió el libro de rastreo de su padre y lo releyó como si fuera una carta de alguien que vuelve del bosque con historias suaves. En la margen de una página encontró una anotación que no recordaba: no sigas a quien vive del irse. Acompáñalo con tu no interferencia. Apoyó la mano sobre la letra ajena como quien se aferra a una cuerda. Apagó la lámpara. Antes de dormirse, creyó oír un aullido bajo en el norte. No sonó a despedida, sonó a continuidad. El jueves, la prensa llegó como la lluvia que no estaba en el pronóstico. Un periodista de Denver quiso entrar con cámara. Elliot lo frenó en la puerta con una cortesía de paraguas. Estamos trabajando con autoridades, dijo. No hay nada que mostrar sin contexto. El titular salió de todas formas, pero desinflado. La maestra que puso una cámara. Nada de habló con un lobo. Nada de héroe ni de amenaza. A Harper no le importó. La realidad no siempre cabe en una frase vendible. Eso a veces la protege. Por la tarde, recibió un correo de CPW. Comportamiento no agresivo. Macho dispersante probable. Evita ruidos. Mantener limpieza. Reportar si se acerca al edificio. Lo leyó como quien recoge piedras del río, una a una, frías, suaves, verdaderas. Imprimió el correo y lo grapó a su carpeta de hechos. Le gustó el peso, no el de la autoridad, el del papel. Los hechos pesan, sostienen. El viernes, antes de la reunión con el comité, cruzó el patio con la linterna del conserje de luz honesta, aunque el sol ya bajaba y aún alcanzaba para ver. En la cerca, el invierno había dejado telarañas que brillaban como líneas en un mapa punteadas de gotas. Apoyó la palma sobre el metal frío. Si vuelves, susurró sin fe, y con todas las esperanzas, prometo entenderte antes de juzgarte. El viento mensajero imparcial le sopló el cabello hacia el rostro. El mundo respondió en su idioma. Volvió al edificio con paso tranquilo y subió a la biblioteca donde ya esperaban padres maestros
y 2 agentes de fauna con botas embarradas. Harper dejó su carpeta sobre la mesa. No llevó discursos, llevó 3 reglas y un video que no necesitaba violines. Respiró hondo, recordó su frase: los pulmones jefes, mejores que el miedo. Buenas tardes, dijo. Traje hechos y un modo de mirarlos. El resto dependería como siempre del silencio que siguiera a cada palabra, del tipo de silencio que habita entre un aullido y otro, del silencio que no es vacío, sino escucha. Y por primera vez en días sintió que llevaba al salón algo más fuerte que su calma, una línea de verdad suficientemente simple como para sostener a un pueblo cansado de titulares. Esa noche, al cerrar su cuaderno, escribió: el silencio no es ausencia, es la pausa donde la comunidad decide si será ruido o aprendizaje. Apagó la luz. Afuera el valle respiraba. Tal vez en algún borde de la arboleda, una silueta gris cruzaba como una idea que ya no necesita defenderse. No hacía falta verla. Bastaba con saber que por fin había un plan que no pedía heroísmo sino disciplina. No pedía aplausos, sino pestillos. No pedía certezas, sino la clase correcta de preguntas. Harper durmió. El bosque también. Y entre ambos, el patio de la escuela, con sus columpios quietos, guardó por primera vez un silencio que no era de miedo, sino de espera. La mañana después de la tormenta amaneció limpia, casi inocente, como si el cielo hubiese olvidado el miedo de la noche. El aire olía a madera mojada y las montañas parecían recién pintadas. Pero bajo esa calma se escondía una corriente invisible, rumores que volvían a encenderse, preguntas sin respuesta, desconfianza. El pueblo hablaba. El lobo volvía a hacer noticia. En el mercado, 2 hombres discutían junto a una camioneta. Te digo que lo vi bajando por la colina. No eran huellas viejas, eran de anoche. ¿Y qué hacía?, preguntó el otro. Olfateando los contenedores. Buscaba comida. El segundo hombre escupió al suelo. Hoy es la basura, mañana serán los perros y pasado los niños. Palabras así se propagaban rápido como el fuego en la hierba seca. En la escuela, Harper lo sintió apenas cruzó el umbral. Las miradas, los susurros, la tensión invisible entre las sillas. Algunos padres la saludaban con cortesía forzada. Otros apartaban la vista. Ella lo entendía. El miedo era un idioma antiguo más fácil de hablar que la razón. Pasó por la sala de profesores y vio sobre la mesa un ejemplar del periódico local. Titular en letras negras: Peligro en Pine Creek. Apariciones de un lobo cerca de una escuela primaria. Harper cerró el diario sin leer el resto. No hacía falta. El periodismo de pánico siempre tenía la misma estructura: una pregunta alarmante, una foto borrosa, una ausencia de contexto. ¿Lo viste?, preguntó la bibliotecaria, una mujer menuda con gafas redondas. Lo suficiente, respondió Harper. Dicen que hablaron con un padre que vio al lobo cerca del patio. Ojalá también hablen con alguien que lo haya entendido. La bibliotecaria sonrió con tristeza. En este pueblo, entender siempre tarda más que temer. Esa tarde, en la reunión semanal del personal, el director Elliot anunció con voz medida: he recibido hoy una llamada del Departamento de Vida Silvestre. Enviaremos los videos para evaluación. Ellos decidirán si el animal representa una amenaza o no. Hubo un murmullo inmediato. ¿Y si dicen que sí lo es?, preguntó una maestra de primaria. Entonces, se implementará un protocolo de captura, respondió Elliot. No se hará daño al animal, pero... Miró a Harper con cierta incomodidad. Ya saben cómo funcionan esas cosas. Harper apretó los puños sobre su cuaderno. ¿Podemos esperar antes de decidir?, dijo. Hay un patrón. No se acerca a las personas. No entra al edificio. Busca basura. Si cerramos bien, se irá solo. El director suspiró. Lo sé, pero hay padres que exigen acciones, y la prensa presiona. La prensa no alimenta niños, dijo Harper en voz baja. Nadie contestó. El silencio, otra vez, se volvió su aliado y su castigo. Esa noche Harper encendió el portátil casi con miedo. El video de la cámara se abrió en la pantalla. La primera hora no mostraba nada, solo el viento moviendo ramas. Luego a las 12:07, el sensor captó movimiento la sombra. El lobo. Bajo la lluvia, su figura parecía desdibujada, pero su propósito era claro. Avanzó hacia el contenedor más cercano, el que el viento había dejado mal cerrado. El metal crujió, Harper contuvo la respiración, y entonces ocurrió algo que cambió el sentido de todo. Un maullido, agudo, frágil, imposible de confundir. El lobo se detuvo inmóvil con las orejas erguidas.
Giró la cabeza hacia el sonido, empujó la tapa con el hocico. El metal rebotó. El animal probó otra vez con la pata, con los dientes, con el cuello entero. El maullido volvió esta vez más débil. Harper sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No puede ser», murmuró. En la pantalla, el lobo hizo palanca con el cuerpo. La tapa se volteó con un golpe seco. Del interior salió una sombra pequeña y empapada un gato. Corrió, patinó en el barro y desapareció entre los arbustos. El lobo no lo siguió, solo lo miró irse. Luego se dio media vuelta y sin prisa desapareció bajo la lluvia. Harper tardó segundos en reaccionar. Rebobinó. Play. Rebobinó otra vez. El mismo gesto, el mismo desenlace. No había duda. Apoyó una mano sobre la pantalla y susurró. «Lo hiciste, lo liberaste». Su respiración se quebró. No de miedo, sino de algo más profundo asombro. Abrió el cuaderno y escribió con letra temblorosa: «Un depredador liberó a una presa». La naturaleza no siempre cumple nuestro guión. A la mañana siguiente, Harper llevó el video a la dirección. En el despacho estaban Elliot, la jefa de seguridad y 2 maestros. Nadie habló durante los segundos que duró la grabación. Solo se oían los clics del ratón y la lluvia del video. Cuando el gato escapó, hubo un silencio que pesó como plomo. El director se recostó en la silla. Tal vez, no todo lo que nos asusta merece ser perseguido. La jefa de seguridad pragmática anotó en su libreta: revisar tapas, cierre doble, señalizar área. Harper los observó, y por primera vez en días sintió algo parecido a alivio. No era una victoria, era una grieta en el muro del miedo. Pero los rumores tienen hambre, y cuando la verdad no se alimenta rápido, ellos devoran lo que encuentran. Al tercer día, un grupo de padres descubrió que Harper había colocado cámaras sin autorización. La acusaron de ocultar información. «¿Y si el lobo hubiera atacado a un niño mientras tú lo grababas?», gritó uno. Harper intentó explicar. La cámara estaba dirigida a los contenedores, nunca al patio. Solo buscaba pruebas para evitar el pánico. «Evitarlo o provocarlo», dijo otro. «Estás usando ya a nuestros hijos como experimento», Elliot intentó calmar los ánimos. «Por favor, mantengamos la compostura». Pero la palabra compostura sonó inútil frente al ruido del miedo. Una madre lloraba, otro padre golpeaba la mesa. «Queremos que atrapen al lobo», gritó. «Ya basta de esperas». Harper guardó silencio. Comprendió que discutir era como hablar contra el viento. Cuando la reunión terminó, salió por la puerta lateral. Caminó hasta la cerca donde el mundo se volvía bosque otra vez. Allí sola se apoyó sobre el metal y cerró los ojos. El aire olía a nieve. «Volverás», susurró, «pero no para atacar, solo porque nadie te enseñó aún a no confiar en nosotros». Esa noche la cámara volvió a encenderse. El lobo regresó. Esta vez el video era más claro. Caminaba despacio con el hocico en alto olfateando el aire. Llegó al contenedor y lo rodeó. No lo empujó, no lo tocó, solo lo observó como si recordara. Harper, mirando en vivo desde su portátil, sintió un nudo en el estómago. El lobo levantó la cabeza y miró hacia la cámara igual que la primera noche. Sus ojos no tenían brillo de amenaza, tenían el cansancio del que sobrevive. «No eres peligroso», dijo Harper casi en un suspiro. «Solo estás cansado». El lobo se alejó sin ruido. La cámara siguió grabando la nada. Al día siguiente, Harper llevó el video a clase. Pero esta vez no lo mostró. Aún no. En lugar de eso, llevó 3 fotos impresas huellas, un mapa del corredor ecológico y una imagen aérea del bosque. «Hoy vamos a hablar de vecinos», dijo. Los niños se miraron entre sí. «¿Vecinos como los que viven al lado de tu casa?», preguntó una niña. «Exactamente», respondió Harper. «Pero también hay vecinos que no viven en casas. Viven en el bosque o bajo la tierra o sobre los árboles». Señaló el mapa. Antes aquí había más bosque. Los lobos vivían en las montañas. Cuando el bosque se hizo más pequeño, algunos bajaron buscando espacio. No porque quieran pelear, sino porque no tienen otro lugar. Un silencio lleno de curiosidad ocupó el aula. Un niño levantó la mano. «Entonces el lobo que vino no era malo». Harper sonrió. «No, solo tenía hambre, y cuando encontró basura, pensó que era bosque». La clase se rió con ternura, pero entre esas risas se coló algo más: comprensión. Al final del día, Harper dejó sobre la mesa 3 carteles que los alumnos habían hecho. «No corras, no grites, no alimentes». 3 frases, 3 semillas.
Esa misma tarde, un periodista local llegó a la escuela. Había escuchado rumores del video. Quería verlo grabar a la maestra que había hecho historia. No, dijo Harper. No es historia, es comportamiento. Pero el público necesita saber, insistió el hombre. El público necesita contexto, replicó ella. El periodista se marchó con una sonrisa forzada y la promesa de contar la verdad. 2 días después, el titular decía: la maestra que habló con un lobo. Harper lo leyó en silencio. En los comentarios, algunos la llamaban heroína, otros irresponsable. Ninguno entendía. Esa noche, escribió en su cuaderno: las historias se deforman cuando salen al frío. No todos los oídos saben escuchar sin miedo. El viernes, los agentes de fauna llegaron con botas embarradas y carpetas en mano. Revisaron la cerca, los contenedores, la cámara. Uno de ellos, alto de barba gris, observó las imágenes con atención. «No hay señales de habituación peligrosa», dijo finalmente. «Si todavía se asusta con los ruidos, mantiene su distancia». «Eso es bueno». Harper asintió agradecida por la sobriedad del hombre. «¿Qué pasará con él?», preguntó. «Nada», respondió el agente. «Si no hay basura, se irá solo». Era una frase simple, pero para Harper sonó como una bendición. Esa noche, la escuela quedó vacía y silenciosa. El viento movía las ramas con un ritmo tranquilo. En la pantalla del portátil, el último video mostraba el contenedor cerrado intacto. El lobo no volvió. Harper apoyó la frente en la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, no deseó que regresara. No por miedo, sino porque sabía que si no volvía, era señal de que había encontrado su camino. Antes de dormir, abrió su cuaderno y escribió: «A veces cuidar es no intervenir. A veces enseñar es solo mostrar el silencio». Cerró los ojos. Afuera el bosque respiraba paciente, como si también necesitara descanso. Pero el mundo no duerme del todo. Al amanecer el sol doró los pinos del valle y entre ellos algo se movió. Un brillo gris, fugaz, apenas visible. Una sombra que no huía ni se quedaba, solo cruzaba. Harper desde su ventana lo vio a lo lejos. No estaba segura, pero creyó reconocer la forma. El lobo giró la cabeza una vez hacia la escuela y siguió su camino. El viernes llegó con una claridad engañosa, el tipo de cielo limpio que hace pensar que todo es sencillo cuando debajo del azul se agitan corrientes frías. Harper entró temprano a la biblioteca con una carpeta bajo el brazo. Dentro había mapas, cifras, el correo de CPDOB, impreso 3 fotos de huellas, y en la primera página la misma frase en letras grandes que había escrito en tiza para sus alumnos: no alimentar, no acercarse, no dejar basura. Las 3 reglas parecían tan pequeñas para una tormenta tan grande, y sin embargo, eran lo único que no cambiaba de forma cuando soplaba el viento. La biblioteca olía a pino encerado y a papel reciente. El comité de seguridad escolar ocuparía la mesa larga del centro. A un lado, una cafetera goteaba como un reloj. A la derecha, una pantalla preparada por Elliot aguardaba la proyección. Harper respiró hondo, consciente de que ese aire, nada heroico, apenas aire, sería su mejor aliado. Los padres llegaron primero, arrastrando abrigos, y frases medidas, garantías, responsabilidad. Después maestras con cuadernos lisos y bolígrafos que creían en el orden. Por último, los agentes de fauna, botas embarradas, carpetas duras, la calma de quienes han visto más bosques que oficinas. Elliot, diplomático, dio la bienvenida sin discursos. Pidió, como siempre, escucha y concreción. Nadie se rió, nadie aplaudió. Era un buen comienzo. «Gracias por venir», dijo. «Hoy revisaremos hechos y definiremos medidas. Miss Lewis presentará primero su evaluación pedagógica y operativa». Harper se puso en pie. Notó la electricidad leve del miedo intentando subirse a su voz. Lo contuvo con la respiración. «Traje algo que no pide opinión», empezó: datos y procedimientos. Abrió la carpeta. La pantalla mostró un mapa simple, el corredor ecológico, en rojo, Pine Creek, como un punto a la orilla. Contexto: los lobos están volviendo a Colorado. No llegan como invasores, llegan como parte de un ciclo que interrumpimos. Este valle es borde ciudad y bosque. En los bordes pasan cosas. Nuestro trabajo no es negar el borde, sino administrarlo. Algunas cabezas asintieron sin saberlo. Siguió. Comportamiento observado en videos: animal solitario cauteloso, activo de un C0 a 3 km,
Evita ruidos y luces. Busca comida fácil en contenedores. 0 acercamientos a personas. 0 intentos de entrar al edificio. Respuesta a pestillos: se retira. Pasó a la diapositiva con 3 viñetas y dibujos hechos por sus alumnos sencillos, casi infantiles, una tapa cerrada, una silueta de lobo a distancia, una mano marcando un teléfono. El padre del cerco eléctrico bajó la vista. En sus ojos algo se aflojaba. Propuesta operativa, dijo Harper, en tono de checklist. Pestillos de seguridad en todos los contenedores ya instalados. Rutina cierre y revisión al final del día. Recolección temprana por la mañana. Señalética de 3 reglas en accesos y patio trasero. Ruta formal de reporte a CPBO ante avistamientos. Taller breve para estudiantes y familias. ¿Qué hacer si ves fauna? Elliot tomó nota con el asentimiento de quien por fin encuentra un piso. ¿Y la cámara?, preguntó una madre. ¿Seguirá grabando?, no contestó Harper. Ya cumplió su función, entender el patrón. A partir de ahora, si hay avistamiento, se reporta. No haremos del animal un espectáculo. La bibliotecaria apretó los labios para ocultar una sonrisa pequeña. Un padre levantó la mano. ¿Podemos ver el video? El del gato Elliot miró a Harper y ella sintió con frugalidad. Con una condición, dijo, sin sacar clips de contexto. Aquí no hay héroes ni monstruos, hay comportamiento. La escena corrió una vez. El maullido, la palanca del cuello, la tapa que cae, el cuerpo mínimo que patina y se esfuma. El lobo quieto, verificando yéndose. Silencio. El agente de barba gris habló sin dramatismo. Esto es consistente con un macho dispersante cauteloso. No nos dice que los lobos salvan gatos. Nos dice que este individuo reaccionó a un sonido. Lo importante es que no se está habituando a humanos. Que se vaya por su cuenta es el mejor desenlace. La jefa de seguridad cerró su libreta resolución en el gesto. Implementamos las 5 medidas, dijo. Hoy, el padre del cerco eléctrico pidió turno. No eran disculpas, no aún, pero su voz había dejado de pelear. Yo ofrecí impresiones, dijo. Puedo encargarme de los carteles. Letras grandes, sin adornos. Gracias, dijo Harper. 3 palabras por cartel. Ya las conocen. La reunión siguió con preguntas prácticas. ¿Qué hacer con los recreos normalidad con adultos atentos? Y los pasillos traseros de noche, cerrados iluminados sin basura. Y si vuelve reportar, no perseguir. Y si la prensa remitir al distrito. No alimentar titulares. En una esquina, el café ya estaba frío, pero nadie lo notó. El miedo al fin empezaba a perder su lugar de honor. La noticia se expandió sin fuegos artificiales. Pine Creek adoptaba un protocolo sobrio. Algunos blogs lo interpretaron como debilidad, otros como sentido común. En la radio de Denver, un panel opinaba a 2 bandas. Harper no escuchó. Ese día, eligió la tarea lenta preparar su taller. Lo llamó la lección del miedo. No porque quisiera glorificarlo, sino porque había entendido que el miedo también es un alumno, necesita límites y una tarea específica. Preparó 3 secciones. El miedo útil activa la atención, nos aleja de lo desconocido. El miedo arquitecto edifica muros innecesarios cuando no tenemos datos. El miedo educado se convierte en respeto cuando aprende un protocolo. Para los niños, diseñó actividades claras. Un circuito de decisión, tarjetas con situaciones. ¿Ves un animal en el fence? ¿Oyes un aullido? ¿Ves basura abierta? Deben colocar cada tarjeta en el camino correcto. En grupo entra, llama al adulto, cierra la tapa. Una mesa de huellas, distinguir zorro, perro, lobo, mapache. No para jugar a cazadores, sino para recordar que no todo lo grande asusta, ni todo lo pequeño es inofensivo. 1 minuto de escucha, cerrar los ojos y detectar sonidos del patio. No adivinar, nombrar. Para las familias, armó un folleto de 1 página. Arriba sin drama, convivir es prevenir. En medio las 3 reglas. Abajo, teléfonos y horarios de recolección. Sin un solo adjetivo. Al verla copiar por 5ª vez los números como si fuera un rezo laico, Dan el conserje dejó sobre su mesa un paquete de cartulinas y un rollo de cinta. No dijo nada. A veces la ayuda más amorosa es la que no gasta palabras. El lunes, la escuela se transformó en un pequeño laboratorio de serenidad. Los carteles nuevos, impresos por el padre del cerco eléctrico, colgaban en los puntos justos. No alimentar en grupo. Entra, llama a. Las letras eran sobrias, como la voz de una abuela que aconseja sin gritar. Los niños pasaban los dedos por las huellas de yeso,
como si acariciaran una historia. En el aula de Harper, el taller empezó sin prólogo. Hoy no vamos a hablar del lobo, dijo. Vamos a hablar de nosotros cuando algo nos asusta. Puso 3 vasos de plástico boca abajo sobre la mesa. En uno, una piedra pequeña, miedo útil. En otro, un ladrillito de juguete, miedo arquitecto. En el tercero, una brújula vieja, miedo educado. Los destapó uno por uno. Cuando aparece un peligro real, dijo, mostrando la piedra, sentimos esto en el estómago. Nos ayuda a movernos. Nos protege. Cuando no tenemos datos, alzó el ladrillo, el miedo empieza a construir castillos. Algunos son bonitos, pero no sirven para vivir. Cuando aprendemos, tomó la brújula, el miedo no se va. Se vuelve dirección. Hubo un murmullo bajo, como un asentimiento colectivo. Los niños apuntaron, repitieron, discutieron ejemplos con rigor sorprendente. Cuando cruzo la calle, sin mirar, mi mamá tiene miedo útil, dijo Lila. Cuando mi papá ve una sombra y cree que es un oso, es miedo arquitecto, añadió Mateo. Cuando ensayamos la evacuación por incendio, intervino otra, es miedo educado. Harper dejó que ellos construyeran la clase. Al final, puso en la pantalla una sola imagen, el patio en calma de madrugada, la valla, el borde del bosque. Nada se movía. Les pidió que respiraran juntos, 30 pulmones al mismo ritmo. Nadie se reía, nadie actuaba. Estaban aprendiendo. El protocolo cerró no es para el lobo, es para nosotros, para no lastimarnos con nuestra imaginación. Aplausos no hubo, tampoco hacían falta. La prensa volvió a intentarlo. Un medio estatal quiso una entrevista en vivo con la maestra del lobo. Elliot contestó con una frase que Harper habría firmado. Estamos ocupados enseñando. La pieza salió igual con imágenes de archivo y un comentarista asegurando que romantizar a depredadores es peligroso. Esa noche, en redes algunos reclamaron mano dura, pero el pueblo estaba cansado del ruido. Sin video nuevo que manipular sin basura, que atraer el rumor se quedó sin alimento. El martes al mediodía, llegó un correo de CPOPU. Habían identificado al lobo en una cámara del Parque Nacional. Macho joven en movimiento hacia el norte, sin incidentes. Harper leyó en movimiento hacia el norte como quien recibe el parte de alta de un paciente que no conoció pero quiso bien. Le tembló un poco la mano, solo un poco. Entonces no está aquí, dijo Elliot con alivio práctico. Nunca estuvo aquí, respondió Harper. Estuvo de paso y nuestra basura era un atajo. La frase quedó un momento colgando como un móvil que encuentra su centro. No todo fue liso. A mitad de semana, un blog vecinal acusó a la escuela de encubrir la verdad y publicó una foto borrosa del contenedor con la tapa mal encajada antes de la tormenta, como si fuera prueba de una conspiración. Harper y Elliot decidieron no responder. Dan, con su lógica simple, comentó mientras apretaba un pestillo, el viento también escribe titulares. Hubo risas en la sala de profesores, risas buenas de esas que no se burlan de nadie. Esa tarde Harper llevó a su clase a la biblioteca. Les pidió que eligieran un libro sobre fauna local y que extrajeran un dato que contradijera un mito. Lo llamaron Casa de Mitos, aunque no cazaban nada. Las conclusiones quedaron en tarjetas. Los lobos no cazan humanos. Estadística, controlan poblaciones de ciervos. Cadena trófica, prefieren áreas remotas. Hábitat, el alimento fácil cambia su ruta. Nuestro papel, pegaron las tarjetas en un mural con el título Vecinos del Bosque Acuerdos. No eran deseos, eran compromisos. Una niña pidió agregar no dar comida a mapaches. Harper asintió. La ética no se negocia según carisma. Antes de terminar, un niño dejó sobre la mesa un dibujo, la escuela a la izquierda, el bosque a la derecha, una línea delgada en medio con la palabra distancia. En el cielo, un aullido dibujado como una onda suave no dramática. Harper lo colgó sin comentario. Los símbolos funcionan mejor cuando no se los pisa con palabras. La junta escolar llegó 2 días después que el correo de CPDOPU y ya no trajo cuchillos escondidos. Vinieron a verificar, no a pelear. Vieron pestillos, carteles, rutas, talleres en marcha, familias aprendiendo. El agente de barba gris habló breve. No podemos detener la naturaleza. Podemos hacer que no se adapte a la peor versión nuestra. Esto aquí es correcto. La presidenta de la junta miró a Harper con algo parecido a gratitud, aunque lo llamó excelente integridad pedagógica, el idioma de los papeles. Harper lo aceptó. Cada tribu tiene su música. Al final,
Alguien preguntó si usarían el video para promoción de la escuela. Harper negó con la cabeza lenta como quien protege una criatura que respira. No lo haremos historia ni marketing. Fue un dato. Los datos no piden aplausos. La reunión terminó sin fotos. Eso en Pine Creek era un milagro. Esa noche la escuela estaba quieta como un barco anclado. Harper volvió a pasar por el patio por costumbre. Tocó un cartel con la yema de los dedos. El adhesivo aún olía a nueva decisión. En la cerca la nieve empezaba a sugerir contornos de huellas, pero eran de pajaritos. Sonrió. En casa abrió el cuaderno y escribió: el miedo educado es una forma de ternura, no hacia el riesgo, sino hacia quienes seremos después de mirarlo. Se sirvió té, dejó la taza humeante junto al libro de rastreo, releyó la anotación de su padre. Acompáñalo con tu no interferencia. Ahora ya no era consejo, era método. Apagó la lámpara sin revisar la cámara, por primera vez con verdadera confianza. Si algo cambiaba, CP2 llamaría. Si nada cambiaba, sería porque las tapas, las reglas y los pulmones habían hecho su trabajo. Durmió de un tirón con un sueño simple, el patio al amanecer vacío y en orden. Nadie corría, nada acechaba. Solo el crujido leve del hielo bajo una bota y un eco suave no de lobo, sino de viento diciendo que las historias no siempre necesitan clímax para cambiar un lugar. El fin de semana, el pueblo celebró un mercado de invierno en la plaza. Puestos de galletas, bufandas, madera tallada. Harper caminó entre la gente sin prisa. Algunos la saludaban con tímida complicidad, otros con una neutralidad recién aprendida. En un puesto, un niño vendía dibujos para juntar fondos para la biblioteca. En el centro de su cartulina había pintado a la escuela, y a lo lejos un lobo diminuto cruzando hacia montañas más azules que reales. El título decía: De paso. Harper compró el dibujo y lo guardó en la carpeta junto a los mapas y al correo de CP2. De paso. A veces 2 palabras son suficientes para cortar una cuerda mala. En la esquina, alguien contó que habían oído aullidos al norte. Nadie se asustó. Uno dijo que era bonito, otro que sonaba triste. Una mujer mayor dijo que era como antes. Los adjetivos ya no eran cuchillos, eran flores modestas en un cantero correcto. El lunes siguiente, Harper abrió la clase con una pregunta. ¿Qué aprendimos del miedo? Silencio bueno. Lila alzó la mano. Que no se va. Y entonces Mateo respondió que se entrena. Hubo risas pequeñas. Harper afirmó con la cabeza. Se entrena, repitió. Y cuando se entrena se vuelve camino. Esa tarde, mientras guardaba materiales, encontró en su casillero un sobre sin firma. Adentro, una nota escrita con lápiz tembloroso. Gracias por no dejar que lo conviertan en monstruo. Ahora ya no tengo pesadillas. No había nombre, pero no importaba. El miedo, cuando aprende, también sabe escribir. A veces, sin embargo, la vida ofrece un epílogo en tiempo presente como si quisiera asegurarse de que la lección no se olvida. Lloviznaba apenas cuando Dan entró apurado. Miss Lewis, venga por favor. Cruzaron el pasillo. Salieron al patio trasero. En el barro junto a la cerca había huellas recién impresas. No eran grandes, tampoco pequeñas. De zorro quizá. Más allá, unas más largas finas en diagonal ciervo. Ninguna de lobo. Y sin embargo Harper sintió el mismo respeto. Se agachó, tocó el borde de una marca, olió la tierra. Vienen porque pueden, dijo. Y se van porque no los llamamos. Dan asintió sencillo. Volvieron al edificio. En la puerta, el cartel daba la bienvenida con su tono sin adornos. En el aula, los niños discutían si las huellas de zorro parecen pequeñas manos o flechas. Harper los dejó decidirlo. El conocimiento también necesita su propio juego. Antes de cerrar la jornada, escribió en la pizarra 3 palabras que ya eran parte del aire. Respira, observa, actúa. Bajó el borrador y no las borró. Esa noche, el viento bajó limpio desde las montañas. Harper abrió la ventana de su casa y apoyó los codos en el alféizar. A lo lejos no oyó aullidos, oyó silencio. El mismo silencio que semanas atrás había pesado como amenaza, ahora pesaba como calma. En ese hueco exacto, entendió que la lección del miedo no había sido enseñada solo a los niños. La había aprendido ella contra su urgencia de probar cosas, contra el impulso moderno de grabarlo todo, contra la tentación de hacer del bosque un tema. Apagó la luz. Se acostó con el dibujo de paso sobre la mesita. Cerró los ojos y dejó que la respiración hiciera el trabajo oscuro y perfecto de poner cada cosa en su sitio.
En algún punto del norte, un lobo joven cruzaba una vaguada. No lo sabía. Ella, no lo sabían los niños, no lo necesitaba saber Pine Creek. Lo sabía el propio lobo y con eso bastaba. La lección del miedo estaba completa. No para siempre, nada lo está, pero lo suficiente para que un pueblo durmiera. Y al día siguiente, cuando el amanecer se abriera otra vez sobre los suburbios de Colorado y la campana anunciara el recreo y los columpios chirriaran de pura alegría, nadie miraría de reojo hacia el bosque. Mirarían de frente con la clase exacta de respeto que sostiene el mundo sin gritarlo. Porque esa es la otra cara de la lección cuando el miedo se educa la vida, recupera su volumen normal. Y en ese volumen ni épico ni mínimo caben por fin todos.